Gracias. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra sesión de la Comisión de Derecho Familiar. Este día tenemos un nuevo formato. Las sesiones anteriores lo habíamos estado haciendo a través de programas pregrabados. El día de hoy decidimos hacerlo por vía directamente a través de la plataforma Webex de la barra. Está presente, como siempre, nuestra coordinadora nuestra subcoordinadora y quien en realidad organiza todo en la comisión, nuestra subcoordinadora de la comisión, la licenciada Laura América Huizar Pico. Abogada, muchas gracias por tu presencia hoy y sobre todo por organizar siempre las sesiones. Muchas gracias. Gracias a ti, Mecho. Buenas tardes a todos. Gracias. Y también está presente nuestra ponente, la licenciada Stephanie Castro Rodríguez. Abogada, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues nuestra plática del día de hoy se refiere al concubinato y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como todos sabemos, a principios de septiembre, en una sesión de la Corte, en una sesión de la primera sala, se analizó se analizó este tema y hubo un cambio de criterio por medio de los ministros. Entonces, como es un cambio radical e implica una nueva visión acerca del concubinato, entonces decidimos en nuestra comisión pues abordar el tema y quisimos que el punto de vista nos lo diera una persona experta, no solamente académica, sino fundamentalmente litigante en el área de amparo. Por ello, la licenciada Stephanie Castro Rodríguez, que es nuestra ponente, ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho. Él tiene estudios de maestría en amparo y su experiencia fundamental en su despacho, Castro y Rodríguez, es asesoría jurídica y consultoría, y ella es la directora del área de amparos. Y por ello, ella es la especialista en este tipo de procedimientos y es a quien pedimos que nos apoyara con esta plática. Pues, abogada, muchas gracias por tu presencia y adelante, por favor. ¿Qué nos puedes platicar de esta resolución de la Corte? A tus órdenes. Gracias a ustedes. Pues sería importante comenzar por el hecho de, como bien lo menciona el licenciado, ya había otros antecedentes de la Corte respecto a qué se debe entender por concubinato, la equiparación del concubinato con el matrimonio. Y había tres tesis, dos que coincidían en la Ciudad de México y una en Veracruz, que hacen referencia a esta condición de concubino y de esposa, en donde se analizaban básicamente si existía una o no una diferencia entre la condición de concubina y la condición de esposa, si eran algo diferentes, si tenían que haber una diferencia entre ellos o no. Básicamente, en el caso de la resolución de la tesis que se había emitido en Veracruz en el año ya de 2014, ya hace algún tiempo, decía que la condición concubina no debería ser un excluyente para limitar derechos, porque a final de cuentas esta condición o el estado civil que se podría catalogar de esposo o concubina no tendría por qué hacer una discriminación en cuanto al sexo, en cuanto a su calidad de estado civil, y todos los derechos se le deberían de conceder. Por su parte, en la Ciudad de México había dos tesis, una de 2017, otra de 2018, que decían precisamente lo contrario, en donde decían que no podía existir la misma condición de concubina o esposo en una sola persona, y por lo tanto sí se tenía que hacer una distinción respecto a las limitantes que podían o no existir. Estos antecedentes los platico porque la resolución de la que vamos a platicar básicamente analiza estos dos temas en particular. Por un lado, la condición y los impedimentos que determina el Código Civil
en este caso el Código Familiar para el Estado de Morelos, que es el que se analizó, respecto al impedimento para constituirse como concubino, que básicamente es estar libre de matrimonio y no tener un impedimento para casarse. Y por otro lado, analizan también el tema de la temporalidad, que ese, bueno, no hay un antecedente propiamente analizado ni por colegiados ni por la Suprema Corte, pero es parte de lo que se analiza dentro de esta resolución. Básicamente, el Código Familiar de Morelos lo que nos decía, porque además hay que tener en cuenta que para el momento en que se inició los antecedentes de esta resolución, derivan del año de 2017, lo que implica que 2015 fue cuando se inició la demanda, corrijo, perdón, implica que las reformas que ha surgido y que ha tenido este código pues no resultan aplicables porque estaba aplicable la forma en que estaba regulado al momento en que se presentó la demanda. Y la situación es la siguiente. Una señora que alega haber estado en concubinato durante 12 años con un señor, demanda de esta persona alimentos por ese tiempo que duró el concubinato. Existen multiplicidad de tesis y jurisprudencias que nos dicen que efectivamente los alimentos es un derecho vital que deben de tener y del que deben gozar los concubinos, además de que en la mayoría de los códigos de la República, el derecho a los alimentos es un derecho que está reconocido específicamente para los concubinos, al igual que los sucesorios. Dentro de esta analogía que los códigos han hecho de equiparación entre el concubinato y el matrimonio. Entonces, una vez que demanda la señora, lo que alega el demandado es que la señora carece de legitimidad activa, legitimidad en la causa para poder demandar por dos razones, básicamente. La primera, porque no existió el concubinato, toda vez que él se encuentra casado. Y la segunda, por el hecho de que ella no requiere alimentos, toda vez que puede valerse por sí misma. Y entonces, pues no es acreedora alimenticia en los términos que establece el código. El juzgado de primera instancia determina que esta excepción de falta de legitimación en la causa procede y por lo tanto desestima la demanda. La señora apela en segunda instancia, confirma la resolución y precisamente vuelven a alegar el tema de legitimación tanto activa como en este caso pasiva, también por el tema de ser acreedora, pero también por el tema de que el señor se encontraba casado. Además señala a la sala que se presume que el señor más bien mantenía un concubinato con su actual esposa y no con esta otra persona. Perdón, ¿nos puedes hablar un poquito más alto, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Soy muy bajito, ok. En segunda instancia, les comentaba que básicamente se reitera la sentencia y por ende la señora acude al amparo, en donde básicamente alega violación a sus derechos fundamentales, a distintos preceptos constitucionales y a convenciones internacionales. Entre ellos, alega el tema de discriminación por razón de género, alega discriminación por estado civil, alega que las resoluciones atentan contra su dignidad humana, contra su honor, contra el mínimo vital. Todo esto partiendo del hecho de que, por un lado, la sala no debió de presumir que existió un concubinato con la ahora esposa del demandado, sino que se debió de haber probado que no analizó las pruebas que tendían a demostrar que efectivamente ellos estuvieron durante un concubinato por 12 años, que no analizaron el hecho de que además el concubinato y el matrimonio no coexistieron propiamente, y hace otros puntos o alega otros puntos como conceptos de violación que si bien no se entraron al fondo del asunto porque no le afectaban directamente, no le causaban un perjuicio directo a la ya quejosa en el amparo,
Sin embargo, los menciona como es el tema de que la propia definición de concubinato en el Código Familiar del Estado de Morelos implica una discriminación por además señalar que la unión va a ser exclusivamente entre hombre y mujer. Situación que para la resolución de amparo únicamente se menciona en cuestión de que no le afecta, no existe una afectación directa, pero pues no cabe mencionar que la Suprema Corte al respecto ya ha establecido distintos criterios en donde señala que tanto el matrimonio como el concubinato puede ser para parejas del mismo sexo o para parejas entre hombre y mujer, por lo que resultaría incluso absurdo entrar al análisis de eso cuando además, como ya lo mencioné, no le causó una afectación real y directa a la quejosa y que estaba demandando los alimentos. Entonces, lo que sucede en la resolución de amparo es que empieza a analizar esta inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los tratados internacionales, entre ellos de todas las formas de eliminar la discriminación, erradicar la discriminación contra la mujer, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque su fundamento principal o su motivo principal para decir que estaban causando un daño es que al alegar que coexistió el matrimonio, y aún si hubiese coexistido, por un lado está el hecho de que los impedimentos son inconstitucionales porque están haciendo una distinción entre el concubinato o la concubina y la esposa, y esto implica que se trate de una relación extramarital, lo que a su vez implica una connotación completamente moral y por lo tanto inconstitucional. Y por otro lado, porque están poniéndola como si se tratase de una segunda categoría, la mujer que lo que se conoce vulgarmente como la casa grande y la casa chica. Y que incluso es uno de los argumentos que se tocan en la resolución, ¿no? Porque pues se considera que es un hecho común que pasa en la sociedad mexicana. Y que ello implica una discriminación propiamente hacia la mujer. Entonces, entrando al fondo de estos alegatos, de estos conceptos de violación por parte de la señora, básicamente el tribunal colegiado es que sus argumentos en su totalidad son inoperantes, entra al estudio de cada uno de ellos y básicamente dice que no existe una discriminación, que no existe una desigualdad ni un trato diferenciado para con la señora, toda vez que lo que está realizando en el Código de Morelos, de entrada es una facultad del legislador local de determinar la denominación del concubinato y cómo se va a regular, es decir, establecer los parámetros, etcétera. Que los parámetros que además establece este legislador dentro de su facultad no son inconstitucionales porque no solo aplican a la mujer, sino aplican a ambos concubinos o futuros concubinos. Es decir, los requisitos que establece el propio código, como lo es el de estar libre de matrimonio y no se encontrarse con algún impedimento para contraer matrimonio en caso de no estarlo, aplican tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, no existe una razón para hablar de desigualdad, de discriminación, no menos en razón ni de género ni del estado civil. Simplemente se trata del establecimiento de parámetros que utilizó el legislador. Lo mismo realiza con respecto al resto de los conceptos de violación, pero en su mayoría tiene como finalidad decir que el hecho de que el legislador lo haya regulado de esa manera es precisamente por proteger tanto a la institución del concubinato como a la del matrimonio, a su vez proteger a las personas que van a contraer ese matrimonio, que van a empezar una relación de concubinato, e inclusive con terceras personas, ¿no? Aparentemente lo que los magistrados aquí nos quieren decir es, a ver, en el momento en el que yo prohíbo que no existe un matrimonio previo, estoy protegiendo la institución del matrimonio, pero también la del concubinato, es decir, para que tú sepas de antemano que pues la persona está casada y entonces que no se va a configurar esta figura del concubinato, no te vas a poner en ese supuesto normativo. Bajo esta premisa, conforme con la resolución nuevamente la señora quejosa
interpone el recurso de revisión, el cual conoce la Suprema Corte de Justicia y en el cual pues, se hace el análisis normal y necesario que se tiene que realizar en todo recurso de revisión ante un amparo directo, que es respecto de la procedencia, que se cumplan con todos los requisitos que se piden tanto en la ley de amparo como en los diversos acuerdos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, que se trate de un caso nuevo, un caso novedoso y que tenga un impacto realmente en la sociedad. La Suprema Corte determina que se cumplen con todos los requisitos y se turna a la ponencia de la primera sala para que se realice el proyecto de resolución. Lo que realiza o el estudio que realiza la primera sala es encaminado a lo que se conoce como categoría sospechosa. Es decir, que la discriminación, porque los agravios que hizo valer la quejosa en el recurso de revisión son prácticamente los mismos que los conceptos de violación que hizo valer en su amparo, encaminados a desvirtuar las razones que el tribunal colegiado dio. Entonces, en este sentido, lo que dice la Suprema Corte de Justicia es que hace un análisis constitucional respecto de esta categoría sospechosa. Y esta categoría sospechosa se entiende como aquellas situaciones que pueden provocar una desigualdad y que no se deberían, que están incluidos en el artículo 1 de la Constitución, porque pues, todos los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, ¿no? Y no se debe hacer una distinción por motivos ni de raza, ni de sexo, religión, etcétera, etcétera. O sea, el momento en que se hace una distinción con fundamento en alguna de estas categorías, se le denomina categoría sospechosa y necesita entrar a un proceso de análisis constitucional la desigualdad, porque recordemos que además el tema de igualdad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Que la igualdad además no puede ir desapegada de la equidad. Entonces, partiendo de estos conceptos, la Suprema Corte de Justicia hace un análisis de esta categoría sospechosa que es el Estado civil para determinar si debe o no hacerse una distinción, si debe o no establecerse un requisito extra para ponerse en el supuesto normativo del concubinato. Y aquí cabe hacer el comentario que tratándose del matrimonio, si bien existe un catálogo de impedimentos en prácticamente todos los códigos civiles y familiares de las entidades de la República, no incluye ningún impedimento, te dice que la persona no se encuentra en concubinato. Te dicen que no se encuentre casada con alguien más, que subsiste ese otro matrimonio, y otros impedimentos de índole de parentesco, etcétera, etcétera. Pero no está el impedimento de que la persona se encuentre en un concubinato. A la inversa de ello, en el caso del concubinato, sí dice expresamente que la persona se encuentre libre de matrimonio o que no se encuentre en alguno de los impedimentos para contraer el matrimonio. Entonces, esta decisión al final se hace en función de esta categoría sospechosa de Estado civil. ¿Por qué? Porque la consecuencia directa de que la consideren a ella o no como concubina es el que pueda o no tener acceso a los alimentos. Con independencia de que existan otros requisitos que pudieran colocarla en que efectivamente se considera acreedora alimenticia. Entonces, partiendo de esto, hace el análisis la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos que también señaló la quejosa, la actora, a lo largo de todas sus demandas, fue el hecho de que considerar que no podía estar la persona en otro concubinato o a su vez casada, a ella no solo le afectaba por cuanto hacía al tema de derechos alimentarios, sino que además se trataba de una concepción moral, como ya lo había mencionado, y social respecto de que solo debe haber una persona, de que el ser humano solo puede tener una persona y que la condición de familia debe ser dentro de esta concepción precisamente de dos personas que tienen un fin común, que se van a procurar ayuda mutua, y lo que alega precisamente es que no tienen que ser dos personas. O sea, no es que yo esté en el supuesto, pero aún si fuese ese el supuesto, no existe una prohibición
y sería completamente inconstitucional el que determinaran cómo yo me quiero relacionar con las personas, si el señor estaba casado, pero nunca me lo dijo, y sin embargo yo considero que siempre estuve en su puesto normativo del concubinato, que por ende tengo derechos. Y la Suprema Corte de Justicia hace el análisis respecto a esta categoría sospechosa. Bueno, determina el proceso dentro del cual el primer paso es determinar el fin que se está buscando, con ellos se alcanza el fin constitucional que se pretende, que en el caso concreto la Suprema Corte dice el fin que se busca es la protección de la familia. Y al hacer el análisis de este primer argumento, antes de entrar al segundo, que vendría siendo el que no exista otra forma de llegar a esa finalidad, determina que no es suficiente esta distinción para hacer la protección de la familia, porque incluso a lo largo de distintas resoluciones de la Suprema Corte se ha determinado que, para empezar, la familia es un concepto completamente sociológico. Como tal, debe atenderse a la realidad del mismo. Es un hecho innegable para la Suprema Corte que existen relaciones de más de una persona, que es muy común en la sociedad mexicana el hombre esté casado y además tenga a la amante o a otra mujer con la que perfectamente puede llevar a cabo un concubinato, porque aun cuando se habla de la permanencia del concubinato, inclusive en el matrimonio, no se ve alterado por un tema de lapsos de tiempo que se separen las personas, porque la finalidad es la misma, ¿no? Vivir en comunidad, ayuda mutua, curarse unos a otros, solidaridad, etcétera, etcétera. Una vez que es una realidad tal, pues el derecho tiene como finalidad regular estas realidades sociales. Debe protegerse este concepto de familia, aunque es un concepto no reconocido formalmente, y que no debe ser un impedimento para negarle los derechos a la señora. Ahora, si bien no entran al fondo del asunto respecto a las relaciones bigamas, sino incluso dicen que no lo van a estudiar porque se habló de dos relaciones monógamas. Por un lado existió el concubinato y prácticamente al final del concubinato es cuando el señor se casa, entonces no lo consideran ni siquiera como que hubo dos relaciones monógamas. Por lo tanto, no entran como tal al fondo del asunto. Lo único que determina la Suprema Corte al final es decidir que efectivamente no debe de estudiarse a la luz del requisito del impedimento para contraer matrimonio de que la otra persona se encontrara casada. Devuelven los autos al tribunal colegiado para que el tribunal colegiado vuelva a emitir una resolución. Vuelve a emitir una resolución el tribunal colegiado con base en lo que ya dijo la Suprema Corte. Esto es, que no se debe considerar ni el tiempo, ni se debe considerar tampoco el requisito de que estén libres de matrimonio o haya un impedimento legal. Porque al final todo ello implica estereotipos de género en donde, a consideración de la Suprema Corte, la primera persona que se ve siempre afectada es la mujer, porque comúnmente es el hombre el que pone el cuerno, porque comúnmente el hombre es el que tiene más de una mujer, el que tiene más de una relación. Y es, ya como comentario personal, es importante esta distinción que hace la Suprema Corte, porque si nos ponemos en el supuesto concreto de la señora, pues existe una realidad en la que muchas mujeres, y por hablar de las mujeres, aunque podría situarse cualquier persona en esa situación, llegan al punto de asumir o creer que se encuentran en el supuesto normativo del concubinato y dejan o dependen de esa persona con la que creen que están teniendo una vida en común, de que les digan o no si están casados o no. Estarían dejando a voluntad de alguien más la generación de los derechos y obligaciones. Y de alguna manera este es parte del análisis que realiza la Suprema Corte. No se puede dejar a voluntad de alguna de las partes la generación de los derechos, y un derecho tan vital como es el derecho de los alimentos,
si se parte de un impedimento que no tiene una razón de ser, que no pasa por ningún criterio jurídico ni constitucional que garantice una protección de la familia. Por el contrario, al existir multiplicidad de familias de distinta índole, sean homoparentales, sean entre personas heterosexuales, con independencia de ello, el concepto de familia es sociológico y tiene que atender a una realidad. Por ende, implica que esa realidad debe ser protegida por el derecho y debe proteger a las personas involucradas en ello. Una vez establecido todo esto, es lo que determina la Suprema Corte es eliminar básicamente ese requisito y que se analice nuevamente el derecho de la señora a recibir o no alimentos, considerando que sí existió un concubinato, ¿no? Si es que se haya probado que efectivamente existió el concubinato. Aquí es importante recalcar qué se debe entender por concubinato hoy en día y qué se debe entender por matrimonio, ¿no? Porque al final, con todos los criterios que ha establecido la Corte, pareciera que ya no hay una distinción clara entre lo que es el matrimonio y entre lo que es el concubinato. Pareciera que la tendencia es prácticamente a igualar todos los derechos. Y sin embargo, aún con esta resolución, existen criterios que se contradicen y que se contraponen, como es el caso del criterio que habla respecto del patrimonio en materia del matrimonio y en materia del concubinato. Este criterio jurisprudencial deviene de contradicción de tesis, que eran dos tesis contrarias, en donde una, haciendo un análisis, me atrevería a decir prácticamente idéntico al de la resolución que estamos analizando en este caso, dice que atendiendo al principio pro persona, las reformas al artículo 1 constitucional, los tratados internacionales, se debería extender la protección de los concubinos y en este sentido, si bien no existe una regulación en cuanto al patrimonio propiamente dicho en el concubinato, se debería asemejar al establecido para el matrimonio. Y en caso de que no hayan establecido un contrato o algo, pues se tomaría la separación de bienes para el caso de los concubinos. La otra tesis decía lo contrario y decía que toda vez que no existe una regulación, pues no existe y no hay por qué darles mayor derechos ni regular algo que no está regulado. Al hacer el estudio la Suprema Corte respecto de esta contradicción de tesis, lo que dice es que con independencia de que del artículo 1 y el principio pro persona, etcétera, etcétera, no obstante eso, efectivamente coincide el decir, al momento en el que no está regulado, yo no puedo ir más allá y regular algo que no está previsto por el legislador y por lo tanto no se pueden asemejar los derechos. Bajo estas premisas y pese a la contradicción en el análisis, porque reitero, fue un análisis muy similar al que se hizo en este caso, cuya finalidad es la protección de la familia, podría decirse que entonces la única distinción hoy en día entre el matrimonio y el concubinato son dos. La primera es el tema del acta de matrimonio, como generadora de derechos que te da una certeza jurídica de cuándo inicia esa relación, ese acto jurídico, y por otro lado el tema del patrimonio. Básicamente serían las únicas dos distinciones hoy en día entre el concubinato y el matrimonio. ¿Por qué? Porque el tema de derechos de otra índole, como es alimentos, como es sucesorios, como es incluso la subrogación de derechos en temas de arrendamiento, de si uno fallece, el concubino o el cónyuge, se subrogan en los derechos que tenía el otro respecto del arrendamiento, pues todo ello está equiparado. Al final de cuentas, todas esas situaciones están equiparadas. Y las únicas distinciones son estas, ¿no? La parte de certeza jurídica, que es lo que alegaba a final de cuentas el tribunal colegiado en relación al acto jurídico del matrimonio y como contrato, y por otro lado el tema del patrimonio. Pero fuera de ello no existe mayor distinción. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué la Suprema Corte del día de hoy insiste en hacer una distinción con respecto al matrimonio y al patrimonio respecto del concubinato, si su finalidad y si sus argumentos en este tipo de resoluciones es el Estado civil no debe ser un impedimento para obtener derechos, para acceder a los derechos? Y al final el patrimonio pues es parte de los derechos del que gozan
los concubinos, porque pues, es un patrimonio que crean en común, porque la misma Corte ha dicho que tanto el concubinato como el matrimonio tienen como finalidad la misma, crear una familia, tienen como finalidad el buscar procurarse, la ayuda mutua, todo es lo mismo, no tienen la misma finalidad, la única situación es que en un caso están regulando una situación de hecho que por las razones que las personas hayan decidido, pues no quisieron casarse, simplemente decidieron que esa era la forma en cómo iban a crear ellos su familia y que no por eso deben de estar, en términos de la Corte, no por eso deben de estar desprotegidos. Y que efectivamente existen relaciones en la actualidad de lo que se conoce hoy en día como el poliamor y que si las personas deciden, aún en ese caso, formar así una familia, no tendrían por qué tener un impedimento. Es curioso además que en el tema, o propiamente en el Código Familiar del Estado de Morelos, si atendemos a su definición, tanto hoy en día como en el momento, antes de las reformas, pareciera que no existe un impedimento para que haya más de un concubino. El único impedimento es que esté casado, pero no impide, como sí lo hace nuestro código en la Ciudad de México, no impide que exista más de un concubino. No existe ni impedimento, no existe ni sanción alguna, ni regulación al respecto, lo que implicaría que puede existir más de un concubinato y tendrían los mismos derechos que el propio código establece. Sin embargo, haciendo un símil con el Código de la Ciudad de México, en el Código de la Ciudad de México sí establece de forma específica que en caso de que una de las personas, uno de los concubinos, tuviera más de una relación definida como concubinato, ninguna de ellas se va a reputar concubinato. Sin embargo, le da el derecho o la salvedad que la persona que haya obrado de buena fe puede demandar del otro los daños y perjuicios como indemnización. Pero al final, ambas circunstancias tienden a lo mismo, a proteger a la persona que pretendía estar en una relación. Entonces, desde esta parte, la Suprema Corte es muy atinada en decir, a ver, espérame, no me pongas impedimentos, pues mejor dale los derechos y ya. Si la finalidad es la misma, si la finalidad es proteger a la familia, si la finalidad es proteger a las personas que tienen ese ideal de estar en crear una familia, ayudarse, procurar ayuda mutua, solidaridad, etcétera, pues entonces dale los mismos derechos, porque no existe una razón jurídica ni constitucional que te permita hacer una distinción. Básicamente sería ¿para qué lo impides o para qué le das incluso este derecho a nivel del Código de la Ciudad de México de decir, bueno, está bien, no te reconozco como concubina, pero te permito que realices o que lo demandes por daños y perjuicios. Bueno, pues mejor reconóceme los derechos, ¿no? Me estás incluso poniendo más trabas para acceder a los derechos que de todas maneras debería de tener. Entonces, básicamente la resolución consiste en ello. No es es una resolución novedosa por lo sonado que fue, pero como lo comentaba al inicio de la plática, pues ya existían criterios desde 2014 en este sentido, ¿no? Tanto en el estado de Veracruz como en la Ciudad de México, respecto a si se deben extender los derechos o no, si se debe hacer una distinción en razón del estado civil de las personas que implique que el matrimonio tendría de alguna manera cierta preferencia sobre el concubinato y si esa diferencia que se estuviera haciendo tiene o no una justificación constitucional alegando protección de la familia, alegando protección a las propias instituciones jurídicas, lo cual pues en la realidad no lo tiene, porque la finalidad, insisto y reitero, es la misma, es crear una familia, es que ambas personas se procuren y la única distinción versa sobre el hecho de si quiero ir a firmar un papel que jurídicamente me va a dar una certeza en cuanto a temporalidad, si lo queremos llamar así, y a los derechos que están muy bien definidos ya en los códigos, con respecto a una situación de hecho de, pues simplemente no queremos firmar el papel, estamos felices como estamos, vivimos muy felices así, y no significa que por ello no vamos a gozar de los mismos derechos que por llamarnos casados o estar matrimoniados, ¿no? Básicamente en eso consistiría la sentencia y únicamente me gustaría mencionar que al final también existen multiplicidad de jurisprudencias que particularmente en el tema de alimentos sí han establecido esta similitud y relación
y dejado muy en claro que no debe haber distinción alguna con respecto al derecho a alimentos que tiene la concubina en comparación con la esposa, ¿no? Básicamente sería eso, y recordar, pues, hay una jurisprudencia que que me gustaría mencionar, en donde dentro de estas contradicciones que mencionaba en los criterios de la Corte, hay una jurisprudencia de la segunda sala, también por contradicción de tesis, en materia de pensión de viudez, donde en este caso se establece que la ley del Seguro Social sí puede regular el concubinato de forma diferente y establecer incluso requisitos diferentes a los que establece el Código Civil para determinar qué se considera concubinato a fin de otorgarle los derechos en materia de seguridad social. Y uno de los criterios señala que está bien que haga esa distinción y que incluso regule de forma diferente el concubinato, porque al final los derechos que se establecen ahí son distintos y como tal tienen una garantía diferente y debe regularse por la autoridad especializada con la finalidad de proporcionar esos derechos en la forma adecuada. Y sin embargo, el otro de los criterios refiere que efectivamente no hay una razón por qué distinguir ni establecer mayores requisitos, ni mucho menos volvemos al mismo punto. Si al final ambas personas, tanto esposa como concubina, tienen los mismos derechos y obligaciones y tienen la misma finalidad de crear una familia y todo esto que hemos venido mencionando, ¿no? Procurarse ayuda mutua, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta jurisprudencia determina que el hecho de que exista un hijo entre las personas automáticamente se reconoce como concubinato para efectos de que se le otorguen los derechos de seguridad social. Y no obstante ello, existe otra jurisprudencia que ya no es de la segunda sala, sino de la primera sala en materia familiar, en donde dice que el hecho de que tengan un hijo en común no es suficiente para reputarlo como concubinato, que necesariamente se requieren este animus de convivencia, de ayuda mutua, de permanencia y del ideal de permanecer con la pareja hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero vaya, es curioso cómo dentro de lo vanguardista que puede ser nuestra Suprema Corte de Justicia al regular instituciones de hecho o situaciones de hecho del poliamor, en donde incluso, reitero, el propio Código Familiar del Estado de Morelos de alguna manera lo permite al no hacer la prohibición expresa. Y sin embargo, por otro lado, dicen, no, es que si tienes un hijo, pues a lo mejor nada más lo tuvieron y ya, pero si no hubo convivencia, si no hubo permanencia, si no viven en el mismo domicilio, entonces no es concubinato y no tiene los mismos derechos, ¿no? Y es estas situaciones, a lo mejor límites, en donde entra este análisis constitucional de por qué sí debe hacerse esa distinción o por qué no debe hacerse esa distinción, sobre todo cuando el fin que se está protegiendo es el mismo, ¿no? Está en la protección de la familia, no obstante que se trata de un concepto que la propia Corte ha dicho, es un concepto meramente social y como tal va evolucionando. Y va evolucionando e implica el reconocimiento de situaciones de hecho completamente distintas. Pero mientras existe este animus de convivencia, de permanencia y este ideal romántico que la Corte le quiere dar mayor peso, para ellos siempre va a ser concubinato y dentro de lo mismo y por ende debería tener siempre los mismos derechos. No sé si exista alguna pregunta, alguna aclaración, comentario, sugerencia. Muy bien, pues sí. Muchas gracias, abogada. Si nos quitas tantito tu audio. Con mucho gusto. Para que no se rebote la idea. Pues muchas gracias, abogada. Muy claro. Y en lo que la licenciada América Huizar está depurando y está revisando las preguntas, que ya son muchas en el chat, aprovechando la tiranía del micrófono y en lo que termina de depurar, te quería preguntar de si en esta consideración de la Corte, en tu concepto, debía entrar o no un análisis de buena fe de las partes.
me queda claro que la Corte parte de la base de que las dos son de buena fe, pero si quien pide alimentos obrara de mala fe, es decir, que estuviera consciente, vaya, la resolución de la Corte dice, yo viví el concubinato, yo pensé que era pareja única, pero si las dos partes o alguna de ellas está consciente de que existe una relación de marital diferente, en tu concepto, esta debiera ser una categoría para distinguir si debe de darse de todas formas, si se constituye el concubinato o no. ¿Qué opinas, abogada? Gracias, licenciado. Pues de alguna manera sí lo estudia la Corte, o sea, sí deja ahí un velo al respecto, porque retoma uno de los agravios hechos por la que se dice acreedora alimentaria y concubina, y menciona que efectivamente atendiendo a esta reforma que hubo en la Constitución de ampliación de derechos a las personas, en donde se reconocen incluso en igualdad de circunstancias, y lo pongo un poco entrecomillado, atendiendo a las jurisprudencias de la Corte, los tratados internacionales y convenios internacionales, mientras no contravenga la propia Constitución, implica que esa ampliación de derechos es extensa, y como tal, sí debe haber una regulación y debe de tener los derechos con independencia de la buena o mala fe. Porque más allá de un tema de la buena o mala fe, efectivamente pudo la señora estar al tanto de que la otra persona estuviera casada desde muchísimos años antes, y no obstante decidir, como en muchas ocasiones se ha dado, ser la amante de no me importa y sé perfectamente que no va a dejar a lo mejor a su esposa, ¿no? Ya hablando en un plano a lo mejor muy, muy coloquial, pero de cualquier manera puede ella pensar que no obstante eso sigue siendo concubina, y al final esto es un poco lo que alega a lo largo de sus demandas, resolución, agravios y conceptos de violación, es mucho lo que alega la supuesta concubina, en donde dice, al final, aun si yo hubiera sabido, aun si ambas relaciones hubieran coexistido, no es motivo suficiente para que se me nieguen los derechos, mucho menos el derecho de un mínimo vital como lo es el derecho a alimentos. Y más allá de hablar de una buena o mala fe, creo que si la persona está consciente, además, o si las partes incluso están conscientes, no tendría por qué haber esta negación de derechos. Pensemos en el supuesto en el que 3 personas, por no irme a un caso más extremo, deciden iniciar una vida en común, bajo todos este ánimos del que habla la Corte de relaciones sexuales, ayuda mutua, solidaridad, permanencia, mismo domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de estas 3 personas, al final recordemos que la premisa máxima de los alimentos es el mismo que es acreedor a alimentos, también a su vez, el obligado a alimentos también tiene derecho a recibirlos. Entonces, en este sentido, no habría una razón ni un impedimento jurídico válido ni constitucional para decir no pueden tener derechos. Si deciden iniciar una familia en esos términos, no pueden tener derechos o no gozan de ningún derecho. Creo que la buena o mala fe en este caso termina quedando un poco de lado, porque al final lo que está buscando tampoco es como que esté buscando una indemnización, como se habla a lo mejor en el Código de la Ciudad de México, pretendiendo sacar dinero nada más para obtener un beneficio, sino al final está pidiendo un derecho mínimo vital, como son los alimentos, que además tiene su regulación específica y deberá acreditar la necesidad de que se le otorguen, así como el principio de proporcionalidad, ¿no? El hecho de que esta paridad entre la necesidad de quien debe recibirlos y la capacidad del que puede otorgarlos. Entonces, en ese sentido, me parece que el tema de buena o mala fe queda muy de lado y no necesitaría ni siquiera entrar al estudio, porque al final lo que se busca proteger es la familia en este concepto sociológico y de evolución permanente,
así como el derecho de cada una de las personas que intervienen en ellos, en mi particular punto de vista. Gracias. Oye, y abogada, y el código el que se analizó fue el de Morelos y que solamente establecía como limitante para existir el concubinato que no hubiera, que no estuvieran unidos en matrimonio. Pero el de Ciudad de México, la redacción señala que para que constituya el concubinato no deben de tener ningún impedimento como si fueran a contraer matrimonio, es decir, señala muchas más limitantes. En tu concepto y viendo esta cronología que va teniendo o proyectando lo que va diciendo la Corte, ¿consideras que los demás requisitos en Ciudad de México de que no tengan otros impedimentos, consideras que a la larga la Corte también los vaya eliminando o si los dejará e irá analizando uno a uno, por ejemplo, parentesco, ¿no? Sería absurdo que hubiera un concubinato entre padre e hija, etcétera. ¿Consideras que la Corte a lo largo del tiempo modificará estos o sí dejará algunos de estos impedimentos por este principio de no discriminación? ¿Qué consideras? No considero que la Corte vaya a entrar como tal a cada uno de los impedimentos. Creo que al final, si bien ha hecho este estudio, lo ha hecho desde la perspectiva del concubinato, no desde la perspectiva del matrimonio propiamente. Y los impedimentos, si bien tanto en el Código Familiar como en el Código de la Ciudad de México viene un catálogo de impedimentos que efectivamente es el tema del tutor o el tema del parentesco consanguíneo, con sus limitantes en primer, cuarto grado, etcétera, si es lateral o en línea ascendente, me parece que hay ciertos impedimentos, tanto para el matrimonio como para el concubinato, que más allá de un tema de no discriminación, existen razones que si nos ponemos a analizarlo, bueno, pues son más que claras del por qué son un impedimento, ¿no? En el caso del concubinato propiamente dicho, pues sí, el impedimento básicamente es el que no estén casados o el que no tengan algún otro de los impedimentos para contraer matrimonio. Y en la Ciudad de México además se añade el que no tengan otro concubino, ¿no? No estén en una relación similar para considerarse concubinato. Dudo que entren al análisis de cada uno de los impedimentos. Me parece que en todo caso harían una definición un tanto genérica en cuanto a que no pueden existir o no se puede concebir familias únicamente de dos personas, sean parejas heterosexuales, parejas homosexuales. En este sentido, creo que lo más que llegaría a la Corte, considerando esta cronología que ha estado haciendo en las interpretaciones y en caso de que llegaran a establecer también esta contradicción de tesis que al final ya está, o sea, nada más no se ha denunciado, pero al final sí existen los criterios contradictorios dentro de las tesis que obran en los anales de jurisprudencia. Y ahora con esta resolución esperaría que alguno de los colegiados sí hiciera la denuncia pertinente si es que volviera a llegar el caso para poder sentar jurisprudencia en la materia y que además repercutiría incluso en las otras jurisprudencias ya establecidas como las que mencioné respecto a, unos, la pensión alimenticia que considera que el hijo no sea, el hecho de que haya un hijo no es motivo suficiente para considerarlo concubinato, y por otro lado la jurisprudencia en temas patrimoniales, ¿no? Si los bienes adquiridos por los concubinos deberían entrar en estos supuestos ya regulados por el matrimonio de separación de bienes o no, si existe alguna otra regulación que pudieran llegar a ser, más allá y dejando a lo mejor un poco de lado el tema de que en nuestro código sí está esta parte de patrimonio de familia, ¿no? Que tienen que constituirlo y con ciertos requisitos y demás, pero dejando de lado esta parte dentro de los regímenes patrimoniales de sociedad conyugal o separación de bienes, que se le ha negado a los concubinos el considerarlos de esa manera, me parece que sí sería sentar un precedente muy importante al establecer ya como tal una jurisprudencia en la materia,
no solo en cuanto a la protección que va a alcanzar hacia las personas involucradas, sino, reitero, en cuanto a los criterios que ya ha establecido la Corte. Porque chistosamente en este último criterio que refiero del patrimonio, si nos vamos a la ejecutoria del análisis que hicieron, alegan que efectivamente no pueden hacer una similitud y no podrían entrar como separación de bienes, ni mucho menos, pero que en caso de que se disuelva el concubinato y haya una repartición de bienes, esta repartición debería ser proporcional al tiempo que duró el concubinato, y entonces uno se queda así como de, bueno, ¿y por qué vas a hablar de proporcionalidad de tiempo si dices que no aplican las reglas, pero pues establecen ahí un criterio medio extraño en su ejecutoria que dejan entrever que podrían cambiar a lo mejor de criterio al respecto, ¿no? Atendiendo precisamente a esta no discriminación y protección de la familia. Gracias. Esta fue una resolución y por mayoría de votos, ¿verdad? De 3 contra 2. No alcanzó o fue una contradicción de tesis. No fue contradicción de tesis, fue mayoría de votos. Únicamente el proyecto lo analizó el ministro, por aquí tengo el nombre. Gutiérrez. Gutiérrez, sí. Pero no, fue por mayoría de votos, no alcanzó para que se sentara una jurisprudencia al respecto. Únicamente fue la resolución. Ok. Sí, de hecho fue mayoría de 3 votos. El ponente, el ministro Gutiérrez. Votaron a favor la ministra Norma Piña y Juan Luis González, y votaron en contra el ministro Pardo y la ministra Margarita Ríos Farjad. Ya, pues me parece que la licenciada América Huizar ya tiene preparadas las preguntas y comentarios. Adelante, abogada, si gustas, vamos con 2 o 3 por razón de tiempos, tampoco aburrir a nuestra audiencia, o bueno, más que aburrirla, para no abusar del tiempo de nuestra audiencia. Pero adelante, abogada, América, te escuchamos. Fanny, muchas gracias por la exposición. Tienes muchas felicitaciones en el chat. Fuiste muy clara. Y a ver, ahí te van las preguntas. La primera nos la hace nuestro consejero de la Barra Mexicana, que agradecemos su presencia, el licenciado Jorge Sepúlveda, y te pregunta si la familia en el derecho familiar es o era considerada como el núcleo social a partir del cual se construye y sostiene la sociedad. ¿Esta resolución de la Suprema Corte puede considerarse como un golpe o una nueva idea de la familia? Bueno, atendiendo no solo a esta resolución, sino a los criterios que ya mencionamos a lo largo de la exposición, la Suprema Corte ya había abandonado este criterio del núcleo social, y precisamente atendiendo o había determinado que era un tanto discriminatorio, y se analizó desde el momento en el que se habló de si el matrimonio y o el concubinato podían acceder a esa protección y a esa institución parejas homosexuales, parejas del mismo sexo. Desde ese momento la Suprema Corte había abandonado un poco este criterio de la familia, y determinó que la familia podía constituirse de diversas maneras y podía ser su multiplicidad en cuanto a constitución podía ser tanta como la propia sociedad lo permitiera. Por ello, incluso en esta resolución se habla de que al final la familia, como núcleo social entendido anteriormente, es un concepto social que va evolucionando, y como tal se debe ir regulando por el derecho conforme a esta realidad social, que es la finalidad propia del mismo derecho. Entonces, me parece que no es esta resolución en concreto el que haya determinado un golpe al concepto familiar, sino esta deconstrucción del concepto de familia venía desde mucho antes en los criterios de parejas del mismo sexo, que fue uno de los momentos más fuertes en los que se analizó qué se debería entender como concepto de familia en el entendido arcaico un poco de hombre, mujer, hijos, ¿no? Porque además ponían esta imposición incluso de los hijos para que existiera la familia. Entonces, creo que ese concepto se analizó desde hace ya mucho, y más bien esta resolución únicamente viene a reiterar un poco la línea que ha venido siguiendo la Suprema Corte y los tribunales colegiados.
Perfecto, de hecho, están adaptándose a la realidad que vivimos. La siguiente pregunta nos la hizo la licenciada Regina Martín del Campo Corona y nos pregunta, ¿qué le corresponde a la concubina? ¿Ambos deben contribuir al sostenimiento del hogar? Muy bien, en este caso, pues precisamente los criterios y nuestra propia legislación, los diversos códigos de las entidades, hacen una equiparación y una similitud con el matrimonio al respecto, e inclusive señalan que puede existir este derecho de compensación para la concubina en materia de alimentos. No sé, sobre todo si la concubina se dedicó preponderantemente al hogar o al cuidado de los hijos, si existe ese reconocimiento similar, casi idéntico al del matrimonio, no por cuanto hace a los bienes, y hago esta distinción porque pues sí es la principal jurisprudencia que contradice todo lo demás en cuanto a la protección que está buscando hacer la Suprema Corte, y es el único supuesto en el que dice los bienes quedan fuera, los bienes no tienen una regulación, si adquirieron bienes prácticamente pónganse de acuerdo entre ustedes porque pues el código y los códigos no contemplan una regulación y no les podemos hacer una similitud o aplicar por analogía la separación de bienes para efecto de hablar de una liquidación de sociedad conyugal o una liquidación o determinar que existió o no una copropiedad por el tiempo que ustedes llevaron juntos. Vaya, ahí sería un tema completamente de que prueben a quién le corresponde la propiedad, ya sea por el tema de quién realizó las erogaciones, de dónde provino el dinero de la cuenta de quién, etcétera, etcétera, o si celebraron algún tipo de contrato, si en la propia escritura se habla de la copropiedad, pero no desde la perspectiva de concubinato. En cuanto al concubinato, los derechos reconocidos por la mayoría de los códigos, básicamente es el de alimentos y el de sucesiones. Esos son los dos derechos que equiparan de forma prácticamente idéntica al matrimonio y, bueno, existen otros derechos, como ya mencionaba, que según el código y dependiendo del código los van haciendo a lo largo de la regulación del mismo. En el caso del contrato de arrendamiento, dentro de la regulación de arrendamiento, se señala de forma expresa que en caso de fallecimiento de uno de los concubinos, el otro concubino o concubina se subrogan los derechos de del fallecido. Entonces, existen muchos derechos que tiene la concubina, reitero, similares al del matrimonio, que estos otros derechos del matrimonio también están vertidos a lo largo del código, no existe como un catálogo de estos son los derechos y nada más, ¿no? Habrá que atender al caso concreto y el único supuesto que sale de esta regulación es el tema de los bienes hoy en día y el tema de alimentos con este criterio que habla de si no existe ese ánimos de permanencia y nada más tienen un hijo, bueno, en ese caso tampoco se protege a la mujer que está en concubinato con respecto a los alimentos, porque dice que no es suficiente para comprobar el concubinato, requiere de otras probanzas, no es suficiente nada más el menor. Perfecto. Nos pregunta Juan Conde, ¿a qué se refieren con la protección a la familia? Supongo que se refiere a las resoluciones que nos has venido explicando. ¿Tiene algo que ver con los derechos para proteger a cualquiera de las personas que parten de una relación monógama o poliamorosa? Considero que esta resolución precisamente lo que busca es un tanto eso, el determinar que el concepto de familia no encuadrarlo en una definición, como antes se hacía, sino precisamente dejarlo abierto mientras se procuren estos elementos como esenciales que considera la Corte y que he venido reiterando de ánimos, ¿no? La permanencia, la ayuda mutua, la solidaridad. Entonces, en este sentido, y atendiendo incluso a la propia resolución que señala que el concepto de familia como construcción social va evolucionando, deja la puerta abierta, a mi parecer, la Suprema Corte deja la puerta abierta, sí para que existan o para regular y proteger los derechos de las personas que se encuentran involucradas y que hayan decidido conformar una familia en los términos en que
así lo decidieron mientras existan estos elementos, ¿no? Sus elementos como base son estos. Fuera de ello, el tema del poliamor creo que sí entraría, o mi consideración sí entraría en esta resolución y con estos parámetros que está estableciendo la Suprema Corte, porque incluso alcanza a analizar de alguna manera, aunque ya no lo concreta y no lo establece al final, el tema del tiempo, ¿no? En ese momento se requerían todavía 5 años para que se considerara matrimonio y por ello se habla de la permanencia, ¿no? Por eso este requisito, y que es la distinción básicamente con el matrimonio, el tema de firmar el acta para el registro civil, pues te da la certeza jurídica de que en ese momento empezó el matrimonio. En el concubinato, el establecer como parámetro que sean 5 años, actualmente, tanto en el Código Familiar como en la mayoría de los códigos, ya son solo 2 años, y dejando un poco de lado el haber procreado hijos, pues sí te dice, o es un parámetro que en mi consideración personal no debió de haber sido eliminado, porque pues si no, este tema de permanencia como uno de los requisitos queda un tanto ahí vago y viciado de decir, bueno, ¿en qué momento debo considerarlo? ¿En qué momento la ley va a considerarlo concubinato y va a empezar a otorgar o a reconocer los derechos y obligaciones que deriven de esa relación? Nada más porque tú y yo decidimos el día de hoy o porque nos vamos a vivir juntos y entonces el que nos vayamos a vivir juntos va a ser el parteaguas o van a ser estos 2 años de los que habla en su mayoría los códigos. Al final, la ley buscó establecer ciertos parámetros para regular esta relación de hecho, pero está buscando eliminar parte de esos parámetros y eliminar parte de los requisitos para que sí, en mi consideración, entrarían, y como lo mencioné en un principio, en el caso del Código Familiar del Estado de Morelos, hoy por hoy, e incluso desde 2015, estaba permitido una relación polígama y poliamorosa respecto del concubinato. Si bien no en el matrimonio, porque en el matrimonio está muy específico como impedimento el que no subsista otro matrimonio previo al que se pretende contraer, en el caso del concubinato no está esta prohibición en el Estado de Morelos, lo que implicaría que hoy por hoy está permitido una relación poliamorosa familiar respecto del concubinato, y ahora más con esta eliminación de los requisitos que señala la Suprema Corte, ¿no? Que no deben de considerarse el tener un impedimento, implicaría que puedes incluso estar casado y no nada más ser concubino, sino casado con 2 personas o estar en un concubinato con 2 personas que a su vez estén casadas cada una de ellas con personas independientes. Entonces ya estaríamos hablando ahí de muchas más personas involucradas. No sé qué tanto le dé al derecho para regular esto, pero al final los elementos mínimos y básicos como son el de alimentos, el de sucesiones, por ejemplo, pues me parece que podrían regularse de la misma manera que se han venido regulando y protegerían a todas las partes involucradas sin problema alguno. Podríamos entrar a lo mejor en discusión del caso de arrendamiento de, bueno, ¿y cuál de todos se va a subrogar en los derechos, verdad? Pero fuera de esa situación, al final este concepto de familia sí lo dejan completamente abierto y dejan una puerta muy abierta para decir cómo vaya evolucionando lo que considere la sociedad como familia, lo vamos a proteger. Perfecto. Otra más y esperando no abusar de los asistentes, del tiempo de los asistentes. Nos pregunta el licenciado Martín Rafael Hernández Meléndez. ¿Cómo se podrían regular los bienes y el patrimonio en la figura del concubinato en un futuro? ¿O cree usted que no se debería regular para mantener la diferencia con el matrimonio? Es una muy buena pregunta y creo que ni la Corte ha querido entrar a la respuesta de ello y por eso tenemos esta jurisprudencia tan contradictoria. Me parece que haciendo un análisis, como lo hizo en su momento el Tribunal Colegiado, y atendiendo a los derechos, a la amplitud de derechos que hoy permite el artículo 1 constitucional, no existe hoy por hoy una distinción o un criterio a nivel constitucional pasar a ningún test de proporcionalidad siquiera para determinar que no debería regularse así el tema de los bienes. Me parece que el hecho de hablar de separación de bienes perfectamente podría regular la situación de los bienes dentro del concubinato y
a mi consideración muy particular, debería de ser de esa manera, porque si la finalidad es proteger la familia, pues parte de la familia es también el patrimonio que la familia constituye a lo largo de su relación, y por lo tanto debería haber una regulación al respecto. Si no se determinara el establecer la separación de bienes, por mera analogía, se podría hablar, insisto, ya hay una regulación en el sentido de que los concubinos tienen acceso a determinar un patrimonio familiar en los términos del código. Incluso el propio matrimonio puede realizarlo, tanto los concubinos como los esposos. Sin embargo, este tema de régimen patrimonial muy específico regulado en el matrimonio, de separación de bienes o sociedad conyugal, que no existe en el concubinato, no considero que se deba regular de la misma manera, es decir, el concubino tiene derecho a determinarlo en sociedad conyugal o no. A lo mejor sí, esta distinción sería la única que quedaría como remanente para hablar de matrimonio y concubinato, pero no sé si esta distinción todavía hoy día sea válida, porque al final la necesidad de crear esta figura de concubinato devino a su vez de la necesidad, valga la redundancia, de regular esta situación de hecho y de proteger esta situación de hecho. No porque existieran diferencias radicales entre ambas, como no las hay hoy en día, sino únicamente porque las personas no tomaban la decisión o no querían, o la razón que hubiera de fondo, de ir y firmar y hacer todo este trámite, a lo mejor burocrático, si se quiere considerar así, el acta de matrimonio, y entonces que se inscriba, etcétera, etcétera. La finalidad sigue siendo la misma respecto de la familia, y en mi consideración sí se debería de hacer una analogía por cuanto hace a la separación de bienes. En cuanto a la sociedad conyugal, pues llegaríamos al absurdo de decir entonces, ¿para qué existe ya el concubinato, no? O sea, es esta parte, o el matrimonio, ¿cuál de las dos debería desaparecer? O si incluso debería desaparecer alguna de ellas, porque al final la homologación al 100%, que reitero, y como lo dije en un principio, me parece que en los criterios que los hace tanto esta resolución como el tribunal colegiado, que decía que sí se deberían de aplicar por analogía, a mi consideración, pues sí, la homologación debería ser al 100%. No existe una razón para que tampoco lo fuese en cuanto al patrimonio de los concubinos, o en cuanto a los bienes, mejor dicho. Entonces, no creo que debería crearse una regulación especial, no lo considero así. Creo que las regulaciones que hoy en día tenemos en materia de bienes podrían ser suficientes. ¿Hasta qué punto la homologación debería ser idéntica? Ahí sería una cuestión de analizarlo a lo mejor con un poquito más de detalle. No me quisiera aventurar a decir sí, que sea así, y ya, ¿no? O sea, no tanto por la distinción entre matrimonio y concubinato, sino por la distinción en cuanto a los bienes, que en este momento la verdad es que ni siquiera se me ocurriría una razón para que no fuese de la misma manera, ¿no? Si atendemos a todos estos argumentos de es la finalidad de proteger la familia, proteger los bienes de la familia, y de que tanto concubinos como esposos tienen ese mismo ideal romántico, ¿no? Ok, tenemos un comentario de Alex Klimer que nos dice que de acuerdo con la resolución que analizamos y las que nos has venido comentando, Fanny, la tendencia humanista y progresista de la Suprema Corte puede que efectivamente elimine requisitos que tengan bases sociomorales. El parentesco, por ejemplo, tiene bases científicas. ¿Es así? Sí, es correcto. Al final, como lo comentaba hace rato con el licenciado Ignacio, en cuanto al análisis de todos los impedimentos que hoy por hoy existen para contraer matrimonio, pues sí existen impedimentos que no tienen un sustento moral meramente en las parejas deben ser de dos personas. Pues creo que eso ya es una situación que a cada quien le compete si puede estar en una relación con una sola persona, con más personas o con ninguna, ¿no? Pero el tema de ciertos impedimentos, como lo es el parentesco, sí efectivamente tiene una base científica en donde pues hay muchos estudios en los que se ha demostrado que además los hijos nacen o pueden llegar a nacer con complicaciones de discapacidad o muchas otras, ¿no? No tengo ahorita a la mano a lo mejor las consecuencias. La principal y más conocida pues es el tema de
discapacidad o de síndrome de Down, sobre todo me parece que esa es la principal consecuencia derivado del sostener relaciones sexuales y procrear con respecto a personas con parentesco en línea recta, ¿no? Ahí podríamos entrar a un tema un poco difícil en cuanto a decir de, bueno, pero si no quieren procrear y nada más quieren hacer una familia sin hijos, que hoy por hoy pues también el concepto de familia incluye a esas familias sin hijos, debería ser o no un impedimento, pero creo que ya estaríamos estirando demasiado la liga porque al final pues no podríamos asegurar que estas consecuencias no sean o que efectivamente su finalidad de familia no vaya a tener consecuencias como la procreación de un hijo que conllevara este tipo de discapacidades, ¿no? Entonces me parece que sí hay que hacer una distinción muy clara entre los conceptos meramente morales y sociales de aquellos que tienen una base o sustento científico para haberse determinado como impedimentos para contraer matrimonio, pero que al final lo bonito del derecho es esta evolución que va teniendo junto con la sociedad y el poder regular estas situaciones de hecho y hacerlo más asequible a todos, ¿no? A ver, preguntan Ana Karen Rivero, ¿al cuánto tiempo se puede pedir pensión dentro del concubinato al carecer de ingresos? Bueno, aquí hay que hacer la distinción. Hoy por hoy, pues primeramente para que se considere concubinato, como lo mencionaba hace rato, la mayoría de los códigos establecen como requisito primordial los 2 años de permanencia o en su caso el haber procreado durante este tiempo un hijo. Suponiendo que ya se encuentre en esta situación y que ya se pueda considerar concubinato, pues en el momento en que decían terminar el concubinato pensando que fuera 2 años un día, suponiendo que no existiera un hijo, se tendría derecho a acceder a los alimentos, a peticionar los alimentos, siempre y cuando se comprobaran los otros requisitos, ¿no? Como lo es la necesidad de requerirlos. Porque pues no es nada más el págame alimentos porque sí, ¿no? Existen otros requisitos que regula la ley para evitar estos abusos de los que comentaba el licenciado Ignacio, de que alguien pretendiera únicamente tal vez sacar dinero y a sabiendas de que sí existía otra relación. Entonces, en términos de lo que establecen los códigos, podría ser pues desde los 2 años un día o a partir de que el niño nazca vivo y viable durante las 24 horas y ya se considere hijo de ambos, pues en ese sentido tendría derecho a, y si es que quieren dar por terminado el concubinato, pedir alimentos. Perfecto. Y creo que esta última ya no las había respondido en otra, pero no la quiero dejar pasar, del licenciado Fernando Rangel Mireles. Él dice, al final del día, siempre y cuando exista un hijo de por medio, ¿tienen los mismos derechos y obligaciones tanto una concubina como una esposa? No. De hecho, eso es justo un poco de lo que platicaba yo con la jurisprudencia, con esta jurisprudencia que es contradictoria a todo lo que hemos venido hablando, me atrevería a decir, y que se contrapone a todo esto. Está bajo el número de registro 2013-735, por si gustan. Y se habla de pensión alimenticia o compensatoria, que es el título en uniones de hecho que no sean constantes y estables. Para decretar su procedencia es insuficiente que se haya procreado un hijo en común o que uno de sus integrantes se haya dedicado al cuidado de este. Esta jurisprudencia en concreto contraviene incluso lo que establecen los códigos, porque los códigos nos dicen 2 años o haber procreado un hijo. Entonces, en ese sentido, pues efectivamente el haber procreado un hijo debería ser suficiente para acceder a los derechos incluso de alimentos. Sin embargo, esta jurisprudencia, que es de 2017 además, no es tan vieja, nos dice que esta obligación de proporcionar alimentos es inherente a la familia y que su origen es precisamente el concubinato en uno de los casos, el matrimonio en el otro de los casos. Pero para que este concubinato se dé, necesariamente se tiene que demostrar este ánimos del que hablaba, esta convivencia constante, estable, fundada en afectividad, solidaridad, ayuda mutua. ¿Por qué? Porque pues sí, se puede dar el supuesto en el que, bueno, es el día 1, a lo mejor es, yéndome a un caso muy extremo, ¿no? Es nuestra primera cita, nos acabamos de conocer, tenemos relaciones sexuales y procreamos un hijo y ya por eso se va a llamar concubinato.
y entonces ya por eso voy a tener derecho a los alimentos. Un poco esta jurisprudencia a lo mejor regula esta situación extrema en la que dice, espérame, no por el hecho de que tengas un hijo significa que ya es concubinato y por lo tanto tienes derecho a los alimentos, o porque te hayas dedicado a él. A lo mejor, insisto, esta situación del día 1 procrearon un hijo, pero nunca vivieron en común, y a lo mejor ella estuvo durante 5 años cuidando al menor y a los 5 años decide pedir pensión alimenticia, pero nunca vivieron juntos, nunca tuvieron la finalidad de formar como tal una familia, sino pues simplemente procrearon un hijo. Y es esta distinción y este ánimos que también le da muchísimo peso a la Suprema Corte para considerar como tal concubinato, y que a su vez se contrapone también a esta otra jurisprudencia que mencionaba de temas de seguridad social, en donde dice, si me demuestras que tienes un hijo, está bien y tienes todos los derechos de la seguridad social. Entonces, ahí hay un poco una contradicción entre hacia dónde se inclina la balanza, o en qué, cuándo sí, cuándo no la Suprema Corte considera que el tener un hijo es suficiente, porque al final el hijo siempre va a estar protegido. El hijo, pues sí, desde que nace tiene todos los derechos alimenticios, todos los derechos a lo mejor sucesorios de seguridad social, etcétera, por el simple hecho de tener un parentesco con el padre. En el caso de la mujer, esta es la que termina siendo, en el caso concreto del que hablamos, termina siendo la desprotegida, porque pues es a ella quien le toca comprobar, ¿no? Que efectivamente hubo un concubinato, es a ella como actora y como demandante de los derechos alimenticios de cumplir con este principio jurídico de el que afirma está obligado a probar, y por ende, de la misma manera es aquella que está desprotegida. Pero si bien el derecho está regulando estas situaciones de hecho y busca proteger a la mujer, pues tiene que tener también un límite y un cuidado en no regular y en no dejar estas situaciones tan al arbitrio de las partes, ¿no? De solo porque procreamos un hijo ya te voy a pedir pensión alimenticia a lo mejor durante 5 años. Pues sí, pero espérame, primero me tienes que acreditar que efectivamente esos 5 años que a lo mejor ya tiene el hijo, hubo como tal un concubinato y no nada más fue la procreación del menor, que efectivamente tenían el ideal romántico de tener una relación de familia, de ayuda mutua, de solidaridad, etcétera, etcétera. Y entonces, si vienes 5 años después de los que no hubo nada de eso a pedir una pensión alimenticia también para ti, por las razones que hayas sido, que hayas decidido dejar de trabajar y te ayudó tu familia, que no hayas encontrado trabajo, que vaya, situaciones que son ajenas a la institución jurídica como tal, pues sí, desde esa perspectiva entiendo la contradicción en las jurisprudencias de decir, pues no tienes los derechos. Al final de cuentas, no hubo un concubinato como tal porque no se contemplaron todos los requisitos, ¿no? Que incluso esta propia resolución que analizábamos desmenuza todos esos requisitos del concubinato y dice, existen otros requisitos que establece, pero estos elementos específicos de que no esté en matrimonio o que no tenga un impedimento deben eliminarse. Pero los otros requisitos sí deben cumplirse al final. Y tanto, por hablar de ahorita concretamente dos, tanto el Código Civil de la Ciudad de México como el familiar del Estado de Morelos, ambos hablan de un tema de permanencia. Ambos utilizan incluso la palabra de permanencia. Entonces, son estos elementos a los que también debemos atender para determinar en qué momento se puede acceder a esta pensión alimenticia o este derecho a alimentos por parte de la concubina, ¿no? Porque reitero, al final el menor siempre va a estar protegido por la relación de parentesco que guarda para con el padre. Muy bien, pues muchas gracias. Pues por lo que vemos, la tendencia de la Corte es a más que el concepto tradicional y biológico de familia, cada vez más se va reconociendo que la familia es un concepto sociológico y por tanto cambiante de sociedad a sociedad y de momento a momento, y por eso es un concepto cambiante. Y por eso algunas figuras que se han construido en su momento se deben de construir o simplemente adaptar a la nueva realidad social. Y por eso, curiosamente, aunque cada vez se busca equiparar mucho más
matrimonio y concubinato, sigue habiendo un poquito de diferencias en cuanto a la naturaleza jurídica, hecho y acto jurídico, a la forma de surgimiento, uno con la simple cohabitación más el tiempo o el hijo en común, y la otra necesariamente un acto formal ante juez de registro civil. Lo que nos queda claro es también el aspecto del régimen patrimonial. Sigue habiendo una diferencia clara. La parte de derechos entre concubinos y cónyuges prácticamente ya quedó equiparada, y posiblemente la diferencia que sigue existiendo es en cuanto a disolución. Matrimonio necesariamente tiene que disolverse por muerte, divorcio o nulidad, y el concubinato por el puro cese de la convivencia. Pero abogada, nos queda muy clara tu explicación en cuanto a este concepto cambiante y evolución que hay del concepto de familia y por tanto del concepto de pareja. Te agradecemos muchísimo tu participación, el tiempo que le preparaste. De inmediato se nota el estudio que estuviste haciendo, y a nombre de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en forma virtual te entregamos en este momento tu reconocimiento, el cual te lo haré llegar en forma física en cuanto las condiciones pandémicas lo permitan. Pero te agradecemos mucho tu presencia, y a nuestra subcoordinadora América Huizar, que siempre nos organiza y nos pone en orden en esta comisión, y a todos los asistentes, los barristas, miembros de otras comisiones, público en general, y sé que hay 2 o 3 estudiantes por ahí tuyos. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, y en breve los convocaremos a la siguiente sesión de nuestra Comisión de Derecho Familiar. Muchas gracias a todos, y muchas gracias, abogada. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.